Listo, entonces vamos con la segunda parte de esta sección de cálculo. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar el valor de una función. Listo, vamos a colocar como subtítulo encontrar el valor de una función. De una función. Listo. Y lo vamos a hacer con un ejercicio. El ejercicio dice así: determinar el valor de f de 0, listo, f de 1, f de menos 1 y f de 2 para f de x igual a x a la 2 más 5. Es esta. Entonces, ¿cómo encuentro el valor de una función? Me dice, determine f de 0, determine f de 1, determine f de menos 1 y f de 2 para f de x igual a x a la 2 más 5. Entonces, yo lo que tengo que determinar primeramente es f de 0. ¿Cómo así que f de 0? De acá tengo f de x. Entonces me dice que f de x es igual a x a la 2 más 5. Pero entonces yo acá ya no tengo la x, yo ya tengo un 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de colocar la x acá en el x cuadrado, coloco un 0. ¿Y qué me va a quedar? Entonces me va a quedar 0 a la 2 más 5. Y 0 a la 2 es 0, más 5 es 5. ¿Listo? Entonces, f de 0, ¿cuánto va a valer? Va a valer 5. Vamos con f de 1. F de 1 va a ser igual a 1 a la 2 más 5. Eso. ¿Qué es 1 a la 2? 1 por 1, 1. Más 5, 6. Ahí está. Vamos ahora con f de menos 1. Para f de menos 1 tengo menos 1 a la 2 más 5. ¿Y qué es menos 1 a la 2? Menos 1 a la 2 es menos 1 por menos 1, menos por menos más. O sea que eso es 1. Eso me queda 1 más 5. Y esto va a ser igual a 6. Y vamos finalmente entonces con f de 2. Entonces eso va a ser 2 a la 2 más 5. 2 a la 2 es 4 más 5. 4 más 5 es 9. Listo, ahí está. Entonces ahí ya evalué el valor de f de 0, f de 1, f de menos 1 y f de 2. Súper fácil, muy fácil, muy fácil. ¿Qué pasa a mí si ya no me ponen un número, sino que me ponen una variable? Por ejemplo, me dicen a mí, determine f de a. F de a. Entonces, ¿qué será f de a? Entonces, f de a va a ser igual a la 2 más 5. Ahí está. ¿Qué pasa si me dicen determine f de menos a? Entonces, f de menos a va a ser igual a menos a la 2 más 5. Entonces, menos a la 2 es menos a por menos a. ¿Listo? Menos por menos es más y a por a es a la 2. Entonces, ¿qué me queda? Que esto es igual a la 2 más 5. Ahora, ¿qué pasa si me dicen determine f
de A más B. F de A más B. ¿Qué será F de A más B? Es pregunta muy típica, vea. F de A más B, listo. En el examen, vea, seguro les va a aparecer F de A más B. Entonces, ¿qué va a ser F de A más B? Entonces, F de A más B va a ser A más B a la 2 más 5. ¿Listo? ¿Qué es A más B a la 2? ¿Listo? Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto lo debieron de haber visto. ¿Qué es A más B a la 2? Eso es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más 5. Entonces f de A más B va a ser igual a la 2 más 2ab más b a la 2 más 5. ¿Listo? Entonces ahí está la segunda parte de la sección de cálculo. ¿Listo? Te recuerden, ¿qué es una función? Una función es una expresión matemática que le asigna a los elementos de un conjunto un único elemento de otro conjunto. ¿Listo? Existe el criterio de la línea vertical para yo determinar si algo es una función o no. ¿Listo? Entonces, es una función cuando yo trazo una línea vertical en cualquier x, cualquiera de los x que hayan ahí, y cualquiera de esas líneas verticales, entonces me choca en un solo punto, Si choca en 2 puntos, esté donde esté esa línea vertical, ya eso es criterio suficiente para decir que no es una función, Y acá aprendimos entonces cómo encontrar el valor de una función. ¿Listo? Simplemente reemplazar la x por el número que me den acá entre paréntesis o la variable, en este caso a menos a o a más b. Listo, entonces ahí está la segunda parte. Listo, muchas gracias chicos y perdonen otra vez los problemas técnicos.